Le citaba, pero solamente no, ya tenemos aquí los invitados, la entrevista que hizo a los medios del Multimedios del Caribe, el presidente Luis Abinader, ayer, muy amplia, citó que hay que limitar los poderes al presidente y habló de las trabas de ley de compras públicas, muy interesante, muy amplio, que ya tendremos oportunidad en la semana por detalles que él aquí señaló, habló de los policías. Y voy a presentar mi entrevistado, Jaime Aristi Escuder, con una observación que hizo el presidente Abinader. La oposición que diga cuál era la alternativa para evitar las deudas. Buenos días, don Jaime Aristi Escuder, y cojo esta entrevista para preguntarle. Sí, muy buenos días a todo el equipo. Para mí es un honor estar aquí, siempre me da obviamente mucha nostalgia por lo que esto significa y la presencia que siempre se mantiene de don César. O sea que es un placer, es un placer. Mira, en realidad no había opción, lo que sí hay una opción a utilizar mejor el endeudamiento. Y eso es lo que le faltó decir al presidente Luis Abinader. El problema no es que se haya endeudado, el problema es que se haya endeudado para guardarlo. Porque fíjate una cosa, no lo ha utilizado para invertir. Y eso significa que le ha quitado elementos que pudieron haber mejorado considerablemente la calidad de vida del dominicano. El presidente tiene que, y fíjate que lo dice, tiene que lograr una modificación de la ley 340, así como también de la ley de APP, para que se pueda ejecutar más rápidamente la inversión pública. El gobierno solamente ha ejecutado de lo que debió haber ejecutado al mes de julio, un 42-43% de la inversión pública. Y eso significa que está dejando en el tintero muchos elementos que son positivos para el crecimiento de la economía y la creación de empleo. Perdón, el 42 a julio de lo que debió ejecutar hasta julio o del año. No, de lo que debió haber ejecutado a julio. O sea, tú tomas julio y lo anualizas, el presupuesto de gasto de capital, y lo que se ha invertido es alrededor del 42-43%. ¿Cuál es la razón? Mira, yo creo que hay un problema de ejecución por el lado de la ley 340, también falta de programación, falta de experiencia, todos esos elementos influyen. La de contrataciones públicas. Sí, correcto. Hay que modificarla. Se le dijo al presidente desde agosto. Hizo alusión a eso, lo hizo el ministro de Obras Públicas en una rendición de cuentas. Correcto. Y quisiera, que no he visto que ha citado, no ha tenido una incidencia, que parte de ese endeudamiento fue para lo que ha citado el gobierno, la crisis sanitaria. Correcto. Pero fíjate una cosa, se ha utilizado y se ha, digamos, emitido más de 11.000 millones de dólares de deuda, pero lo que se ha utilizado para ya sea salud, efectivamente dentro del COVID, o ya sea ayudas sociales, no es algo que, digamos, absorba la totalidad del endeudamiento. Es decir, que... ¿En qué porcentaje está esa inversión? Mira, eso puede estar alrededor de entre un 25-30% del endeudamiento, no más de ahí, incluyendo todo, ayudas sociales. A su criterio es muy bajo y de cualquiera, ¿no? Sí, claro, claro. Y principalmente las ayudas sociales no debieron de haberse eliminado. Yo creo que había recursos suficientes para mantener algunos programas, porque recuérdate que hay todavía, de acuerdo a la última encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central, todavía hay 192.000 personas que están fuera de lo que es un puesto de trabajo. Es probable que ya se hayan absorbido algunos, pero realmente Jaime, eso deja mucho que desear desde el punto de vista. Guardando la distancia, sí. La distancia, ya Biden anunció que no va a mantener los $300 y las ayudas sociales ya anunció. Claro. Es imposible para los Estados Unidos seguir con eso. Claro, pero fíjate, lo hace en septiembre, pero esto comenzaron a desmontarlo en enero. Y lo que le dijimos fue, no, mantenga esos programas por lo menos 6 a 9 meses más, en lo que la economía abre totalmente, que fue lo que ha sucedido, y de esa manera entonces se permite ya la recuperación. Y esto lamentablemente no se hizo. Jaime, en el caso de la economía, cuando uno ve las cifras que tú planteas, pensar que la economía ha rebrotado los niveles que lo ha hecho en el 2021 sin que opere un impacto importante de la inversión del Estado, luce extraño y hasta cierto punto alentador entonces, porque sería cuando el Estado entonces desbloquee esas inversiones, entonces
el florecimiento de la economía será mucho más esplendoroso. Claro, claro que sí. Fíjate una cosa, es que más del 85% del crecimiento de la economía lo explica el sector privado. ¿Y esto por qué? Por la política monetaria que se ha ejecutado. La política monetaria te ha asegurado, primero, estabilidad macroeconómica. Y tú sabes que cuando hay estabilidad macroeconómica, tú inviertes, tú consumes, tú empleas, tú generas bienestar. Pero al mismo tiempo, el Banco Central ha ejecutado una política monetaria muy expansiva que ha facilitado financiamiento a tasas de interés históricamente bajas y a plazos también muy adecuados. Fíjate que el Banco Central ha colocado 5% del Producto Interno Bruto, eso es 250.000 prácticamente millones de pesos, en liquidez, que ha ayudado a que más de 100.000 préstamos se hayan otorgado a tasas de interés que se ha reducido con relación al nivel antes de marzo del año anterior en más de 400 puntos básicos, eso es 4%. Y obviamente que esto favorece la inversión privada. Jaime Ariztía fue asesor de Balaguer, de Leonel, de Hipólito, de Danilo. Sí. ¿Y por qué no de Luis, que estudiaron hasta la misma universidad y todas esas cosas? Mira, y somos amigos además, somos muy amigos, muy amigos. Pero usted le da duro. No, todo lo contrario, yo lo que estoy haciéndole recomendaciones, y él lo sabe. Él lo sabe. O sea, yo todas las noches en mi tribuna, yo le hago una recomendación al presidente Luis Abinader. ¿Han sostenido reunión? ¿Perdón? ¿Han sostenido reuniones? No lo he visto, no lo he visto. Desde que es presidente de la República, no. En el caso, Jaime, vuelvo a pedirte que evalúes declaraciones de presidente. En el caso del lunes de Leonel. Leonel habló de cifras económicas, las calificó de engañosas y manipuladas. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es así? Mira, hay algunos datos que el presidente obviamente son estimados que utiliza, el presidente Fernández, son estimados que él utiliza. Por ejemplo, él dice que la economía va a crecer este año 7.5%, yo creo que va a crecer más, yo creo que va a crecer alrededor del 10%, por lo tanto cuando tú lo comparas con el 19, como él hizo, que él dice solamente va a crecer en realidad 0.3%, y ahí es que él habla de elementos engañosos, en realidad va a crecer algo más, va a crecer alrededor de 2.5% con relación al año 2019, que es una buena recuperación. Muy buena. Comparado con otros países. Y yo comparaba la crisis del 2003, claro, que fue un 1% de producto y local, con esta que fue, creo que casi 8% de producto, ¿verdad? El año pasado, de retroceso. 6.7. 6.7. Y global. Sí, y recuperaron en un año. Sí, no, es una buena recuperación. Entonces, pero no están manipulados los otros. Mira, yo creo que son estimados distintos del presidente Fernández, de lo que hace el presidente Abinader. Con relación al tema de la inflación, eso sí es un punto importante, que él entra y señala inflación alimentaria. Fíjate que él se queda únicamente con el componente de los alimentos y dice que se ha mal manejado algunos productos que ha provocado entonces un aumento de precios significativo, como es el caso de la carne de pollo, habla del pan y de otros productos más. Pero yo no creo que haya manipulación de cifras, no lo creo. En un año, Jaime, ¿cómo evalúas tú la parte, en este año de gobierno, la gestión del sector eléctrico? Mira, yo creo que se ha demostrado las bondades de la central termoeléctrica Punta Catalina. Ha estado supliendo alrededor del 30% de toda la electricidad. Eso le va a representar al gobierno entre 200 y 250 millones de dólares de beneficios solamente por la planta. Se ha demostrado que es una planta sumamente eficiente, es la que entra primero en la línea de mérito. Ha reducido significativamente el precio del mercado de spot. Algunos dicen, no, pero que mira, que no se ha reducido, saca las dos unidades para que tú veas la cantidad de apagones y el precio, cómo se dispara el mercado de spot. Entonces, eso ha sido muy positivo para el sector eléctrico, que se ha ya operado la central termoeléctrica Punta Catalina como se debe operar y generar electricidad que favorezca al pueblo dominicano. Ese yo creo que ha sido positivo. El lado negativo es que se ha deteriorado en 10 puntos porcentuales la capacidad de facturación y cobranza. Es decir, de la energía que tú retiras y al final tú cobras, se ha deteriorado en 10 puntos porcentuales. ¿Las pérdidas han aumentado en 10? Sí, 10 puntos. La Asociación de Empresas de Generación Eléctrica ha hablado de un 6. No, bueno, este es a mayo, comparando enero-mayo 2020, enero-mayo 2021. Quizás ellos utilizan otra información, ellos quizás tienen datos más recientes, pero ese es el dato que yo tengo de acuerdo al organismo coordinador que publica esa estadística. La parte de y la propia CDE, perdón, y la CDE publica esa estadística. ¿La CDE existe todavía? Mira, sigue tomando préstamos y recibiendo desembolsos. O sea que legalmente existe. Acuérdate que la Ley General de Electricidad y la legislación vinculada con el Ministerio de Energía y Minas no elimina la CDE. Lo que hace, absorbe algunas funciones por parte del ministerio
pero no elimina ese incremento en las pérdidas de las sedes, que ya incluso, reitero, lo mencionaba en la Asociación de Empresas Generadoras de Electricidad, parecería que va a constituir un problema en la discusión de la reforma fiscal o del pacto fiscal. Ya la Asociación de Industria de la República Dominicana expresó su preocupación. ¿Cómo ves tú ese enfoque? Mira, yo creo que lo va a dificultar cuando se llegue a poner sobre la mesa la necesidad de que, bueno, las personas tienen que pagar la electricidad. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y a qué precio? ¿Vamos a utilizar una tarifa técnica? ¿Vamos a utilizar una tarifa que incluya esas pérdidas en el valor agregado de distribución? Todos esos elementos hay que ponerlos sobre la mesa. Y obviamente que hasta que no se tomen medidas para reducir esas pérdidas, otros que son los que están poniendo la plata para cerrar esa brecha, que son los contribuyentes, van a decir yo no quiero más impuestos. ¿Y cuál es el porcentaje del producto que ahora mismo está distrayendo hacia esa furnia eléctrica? Mira, se estima este año algo más de un 1% de Producto Interno Bruto, más de $1.000 millones para este año. Eso hay que discutirlo cuando se esté discutiendo el impacto de la carga fiscal adicional que se colocaría en un pacto fiscal. Y acuérdate que es más grave por el hecho de que ahí ya tú estás tomando en consideración el aporte de Punta Catalina. Si no hubiese estado Punta Catalina, las pérdidas y el déficit hubiese sido mucho mayor en el sector. El detalle de la ceniza, Jaime, tu evaluación, sigue... Es un tema que está cogiendo más cobertura y unos reportes de incidencia de salud en nuestro pueblo baní. ¿No se planificó dónde llevar esa ceniza? Mira, claro, de hecho, todo lo que es el patio de ceniza, que fue muy criticado, ya se ha demostrado que está muy bien construido, que las celdas, después que ya tú la llenas, la tapas totalmente, y de esa forma, entonces, con ese cierre queda al final una capa verde arriba, o sea que tú no tienes ningún tipo de impacto ambiental. Eso, cuando se hizo el proyecto de Punta Catalina, vinieron expertos internacionales a hacer el diseño y la construcción de esas celdas. Ahora, lo que hay que continuar es lo que nosotros habíamos iniciado, que es promover el uso de ese material que se llama subproducto en el área de construcción. Por ejemplo, en Japón se utiliza todo el subproducto, todo ese material, que ellos tienen muchísimo de ese material, 20, 30, 40, 50 veces más que nosotros, utilizan esa ceniza, ese subproducto en el área de construcción para cemento, pero también para relleno de carreteras, también para inyectarlo a minas. Por ejemplo, cuando tú tienes una mina que ya hay algunas áreas que no se van a utilizar, tú lo colocas ahí adentro. O sea, que se puede utilizar perfectamente para el área de construcción. Hay una onda expansiva de esas cenizas que es lo que algunos expertos han estado señalando. No, porque fíjate una cosa, tan pronto tú la colocas, tú la compactas y la humedeces. Y eso es un ciclo que se mantiene hasta que al final tú lo cierras. O sea, eso no va, no se eleva ni nada. Si tú lo estás manteniendo como tú lo tienes que mantener, que es compactándola, tan pronto llega el camión, tú la colocas, la compactas, la mojas y luego llega otro camión y así sucesivamente hasta que al final la cierras. La de aquí tengo entendido que no sirve para cemento. Mira, se está algo que tiene la brica como de carbón que se coloca dentro. No, se coloca, se utiliza. Lo que sucede es lo siguiente, se utiliza en una menor proporción que si estuviera totalmente separada el residuo que viene de la cal de lo que es propiamente ceniza del carbón. Entonces, si fuera totalmente separada, tú pudieras utilizar ese subproducto entonces para hacer yeso puro, pero se puede utilizar combinado. Ahora, la ventaja, porque también hay que ver lo pro y contra, es que esta captura muchísimo mejor con esa tecnología, muchísimo más avanzada que la anterior, que era con otro tipo de técnicas de los años, como la que tiene, por ejemplo, Itabo, de los años 80, tú puedes capturar el trióxido de azufre, no solamente el dióxido de azufre. Es decir, que Punta Catalina es muchísimo mejor para el medio ambiente que cualquier otra planta de la región. Jaime, ¿cuál sería la fórmula ideal para la reforma fiscal integral? Mira, yo creo que antes de hablar de aumentar tasas o aumentar impuestos, yo creo que hay que poner sobre la mesa la promesa del gobierno del presidente Luis Abinader de que podía reducir en 129.000 millones de pesos el gasto superfluo o improductivo. Yo creo que eso es lo primero. Enséñame todos los elementos que tú hayas logrado reducir o que vas a poder reducir del gasto. Eso es lo primero. Ahí tú tienes más de 2% del Producto Interno Bruto. Luego te tienes que ir a la evasión. Mira, el ITEVIS, tú tienes más del 40% que se evade.
El impuesto sobre la renta a personas físicas y personas jurídicas, más del 50% que se evade. Ahí tú tienes también 2, 3, 4 puntos porcentuales que junto con la reducción de gastos, tú pudieras tener los 3 o 4 puntos que tú necesitas para estabilizar el saldo de las finanzas públicas y la deuda. Así que antes de hablar de aumentar tasas o aumentar la base, yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor para que aquellos que no están pagando impuestos, que paguen impuestos. Jaime, ¿por qué yo tengo que renunciar a recibir casi de inmediato más de 600,000 pesos como cotizante, como afiliado de los fondos de pensiones en mi cuenta individual de capitalización, el 30% que se está abogando para que se le entregue, y me correspondería más o menos esa cantidad, 600,000 y pico de pesos? Sí. ¿Por qué yo tengo que renunciar a eso y no es conveniente hacerlo ahora y a dejarlo a que me lo den cuando yo sea cuando ya se dé el futuro viejo que seré? Sí, mira, porque el contrato social que se llevó a cabo entre todos los elementos de la sociedad en el año 2001 y que dio origen en el gobierno de Hipólito Mejía a esa ley de seguridad social, la 8701, esto es un compromiso donde se hacen aportes. Tú como trabajador, tú has hecho de todas las cuentas, tú has aportado 13% de lo que tú tienes acumulado. El 33, 34% lo ha aportado el empleador. Y el sistema ha creado el 53% de rentabilidad, que sumado es tu cuenta que tienes ahora. Y el compromiso es no contigo joven, sino es contigo mayor, cuando ya tú no tengas trabajo. Porque es que no queremos tener una sociedad donde las personas cuando lleguen a la etapa ya no productiva laboralmente, sencillamente no tengan un ingreso. Por eso es preferible continuar con este contrato social que se firmó, donde el ahorro que tú estás teniendo ahora es un ahorro previsional, no es un ahorro que tú utilizas en cualquier momento, sino solamente cuando tú ya eres una persona que lamentablemente va a llegar a esa etapa, tú no puedes trabajar y ahí tú recibes entonces los fondos. Eso es lo mismo. Imagínate que el sistema, en vez de ser ese sistema de capitalización individual, que es un sistema donde tú tienes tu cuenta, que ya se han acumulado 707,000 millones de pesos. Oye bien, eso es 14% del Producto Interno Bruto, que ha favorecido, lo que decía Oscar, eso ha favorecido financiamiento a largo plazo, 20, 30 años. Cuando yo compré mi primer apartamento en 1992, era 10 años el financiamiento, ahora tú consigues financiamiento hasta 30 años. Tasas de interés históricamente bajas y eso es por ese ahorro de largo plazo. Si tú no tuvieras ese ahorro de largo plazo previsional, tú no tuvieras una contraparte de financiamiento a largo plazo y de inversiones productivas en áreas como hoteles, áreas como industria, áreas como el sector eléctrico, que son clave para el desarrollo económico de la nación. Pero en términos ya como individuo, no cabe duda de que este sistema es el mejor de todos. Eso sería equivalente, para que tú tengas una idea de por qué tú no debes retirar ahora ese famoso 30%, eso sería equivalente a lo siguiente. Imagínate que el sistema sea donde tú vas a tener la esperanza de que sea tu hijo que te mantenga y tú estás alimentando a tu hijo y estás educando a tu hijo. Imagínate que tú digas, mira, yo tengo la esperanza de que él llegue a ser un profesional y me mantenga bien cuando yo sea adulto, cuando ya yo sea un anciano. Ahora, ¿qué sucede? Yo voy a hacer ahora un ahorro y no le voy a dejar que él llegue a la universidad. Le voy a quitar el 30% de los recursos que yo iba a destinar a él a mantenerlo educándose, se lo voy a quitar. ¿Qué va a suceder con él en el futuro? La capacidad de generar ingresos en el futuro de él y por lo tanto de transferirme a mis recursos cuando yo sea viejo, se va a reducir. Es lo mismo de la cuenta. Se pone trunco. Si yo saco, exactamente, si yo saco ahora dinero, ese 30%, lo que yo voy a recibir en el futuro es exactamente lo mismo que pasa con el muchacho. Le quito la educación al muchacho, le saco el 30% a mi cuenta. Cuando llegue al final, ¿qué va a suceder? Voy a tener menos ingresos. Entonces, el Estado, ¿qué va a tener que hacer en ese momento? Va a tener que salir a pagarte a ti la pensión, porque es un derecho constitucional, va a tener que pagarte a ti la pensión. ¿Y qué implica eso? Impuestos en el futuro. Entonces hay que explicar a los jóvenes ahora que están entrando, óyeme bien, si aquel que dice que ya acumuló esos 600,000 pesos que lo debe retirar y que lo quiere retirar, lo retira, tú, jovencito, que estás ahora en el bachillerato, vas a tener que pagarle luego una pensión. Y dice, pero ¿cómo si yo voy a estar ahorrando para lo mío? No, pero además te voy a cobrar más impuestos. Entonces, por eso que yo hablo esto como un contrato social y por eso creo que no le conviene al trabajador
el retiro hoy del 30%, le conviene esperar a el futuro cuando ya no esté trabajando. Ese es mi mensaje con relación a este tema. En ese sentido, y muy brevemente, Jaime, Sí. yo me señalaba lo que planteaba hace un momento. Entre las cosas que criticaba era la falta de información. Yo pienso que ha faltado socializar ese tipo de mensajes más. Incluso en Chile, y tú conoces ese caso muy correctamente, al momento de instalar ese sistema, antes hubo un proceso de enseñanza, incluso con programas de la televisión en horas prime time. Aquí ha faltado un poco de eso y un poco también, y ahí tal vez busco tú más, ahí va enfocada la pregunta, ampliar el abanico de inversión. Que las AFP puedan tener tipos de inversiones más variadas, donde puedan, digamos, diversificar su riesgo, así mismo como su rendimiento, que al día de hoy está muy limitado eso por la normativa. Pero sin embargo ha logrado tener el doble de la rentabilidad en términos reales que el resto de los países en desarrollo. El doble de la rentabilidad. Por eso es que más de la mitad de lo que tú tienes ahorrado se explica por la rentabilidad. Algunos dicen, no, pero es que las AFP ganan mucho. Sí, pero por cada peso que se gana la AFP, tú te ganas 13 de retorno. Eso no lo dicen. Entonces, por cada peso que se gana, te ganas 13. Imagínate, te van a asegurar un negocio a ti, donde por cada peso que tú le pagas al que te está manejando el negocio, él te va a devolver 13. Tremendo negocio. ¿Y por qué el ya ha sido mejor? Gracias, Jaime. ¿Qué ha sido mejor antes de cosas? ¿Cómo? Es mejor que en otros países que tú dices. ¿El sistema? Sí, ¿por qué? No, porque tú tienes una mayor capacidad de generar beneficios en sectores que se han seleccionado muy bien y que tienen muy buena tasa de retorno y los títulos que tú estás adquiriendo te generan esa rentabilidad muy buena. Gracias, Jaime. Jaime Ariztía Escudero ha estado con nosotros, economista, pasando balance y revista de la situación económica del país. Nos vamos a la pausa, vamos a regresar con José Neney Cabrera, ministro del gobierno y dirige uno de los principales programas de asistencia social. Vamos a ver en detalle todos estos programas. Regresamos en breve.